Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: «Seguramente me darán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria». Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos terminado ya nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo, y en lo que nos resta del año litúrgico ahora vamos a entrar a reflexionar el Evangelio de San Lucas. Hoy hemos comenzado con el capítulo 4, donde hemos visto cómo Jesús entra en la sinagoga de Galilea, de Nazaret, del lugar de donde él era oriundo, y hace la lectura, ¿verdad? Una lectura muy hermosa del profeta Isaías. Y en esa lectura pues vemos cómo después él se manifiesta como el Mesías. Y dice: todo esto que acabamos de escuchar en la lectura, esto se está cumpliendo aquí el día de hoy. Y la gente se asombraba, porque no fue lo único que dijo, ¿no? La palabra dice: la gente se asombraba y se maravillaba por la manera en cómo hablaba. Entonces me imagino yo que Jesús se puso a explicar las Escrituras, a iluminar los pasajes, a ver cómo las profecías se cumplían en él, cómo él ponía de manifiesto todos los ejemplos y todas las predicaciones, los milagros que había cumplido en otros lugares. Y entonces, al ir viendo todos esos relatos, al final la gente se empezaba a preguntar: bueno, ¿y este que no acaso no ha nacido en medio de nosotros? Si este lo hemos visto desde chiquito, sabemos dónde viven sus padres, sabemos quién es su familia, este es el hijo del carpintero, lo hemos visto crecer en medio de nosotros, apenas se acaba de ir hace un tiempo y ya viene regresando con estas ideas. Entonces, ¿de dónde le viene todo eso, verdad? Entonces, claro, queridos hermanos, cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús, el cambio se nota, el cambio es radical. Y entonces a veces nosotros incluso podemos llegar a pensar de que es una cosa incluso imposible para otros entrar en ese camino de conversión. Y fíjense que yo quiero ahorita pues contarles una pequeña historia de algo que a mí me costó mucho. No de una experiencia que yo hice, sino de una experiencia de una persona que yo conocí. Fíjense que yo voy a evitarme los nombres por el tema de la confidencialidad, pero fíjense que en el colegio, pocos lo saben, pero yo sufrí un poquito de bullying. No fue una cosa grande, pero fue un poco de bullying. La cosa es que fue de una persona que iba en grados más altos y todo, y entonces, cuando nos graduamos del colegio, yo pensé que ya no lo iba a ver y eso, pero al final nos encontramos en una comunidad católica. Entonces, cuando nos encontramos en una comunidad católica, pues yo dije, no, mejor ya no sigo aquí por tratar de evitar los problemas.
Y entonces, claro, una de las personas que me recibió fue él, ¿verdad? Y entonces a mí me costaba mucho realmente entender de que él pudiera estar, después de lo que me había hecho, poder estar ahí en el camino católico. Claro, esto sucedió hace casi 20 años, ¿no? Entonces, fue una cuestión que a mí me marcó, pero poquito a poquito me fui dando cuenta, no, este tipo realmente el Señor ha hecho algo en él, ¿verdad? Sus actitudes eran distintas, su modo de comportarse era distinto, su modo de hablar era distinto. Y entonces eso era la diferencia, por ejemplo, con los israelitas en el tiempo de Jesús. Y por eso Jesús les decía, miren, ¿quiénes son los que más le creyeron a los profetas? Los extranjeros. ¿Por qué? Porque los extranjeros no les ponían prejuicios. No decían, pero si lo hemos visto crecer en medio de nosotros. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos prejuicio en el corazón, es muy difícil creer en la conversión de otro. Pero ahí es a donde nosotros vemos qué es lo que el Señor me está manifestando por medio de esta persona también. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.